tratar de proyectar la presentación en este momento. Bueno, buenos días. Les voy a presentar los precios internacionales de los cereales por parte de la FAO, pero yo, como dijo Danilo, hoy voy a estar apoyando con la lectura de la presentación. Entonces, si gustas, iniciamos, Danilo, con la... bueno, en el índice de precios de los alimentos de la FAO, el índice de precios se ubicó en septiembre de 2025 en un 0,7%, por debajo del nivel de agosto. Se situó un 3,4% por encima del valor de septiembre del 2024, debajo del nivel máximo alcanzado en marzo de 2022. En general, el aumento del índice de la carne fue compensado por la disminución en el índice de los cereales, los productos lácteos, los aceites vegetales y el azúcar. El precio de los aceites vegetales registró una disminución mensual de 0,7% y quedó un 18% por arriba del nivel del año anterior. La tendencia a la baja se debió a la reducción de precios de los aceites de soya y palma, que más que compensó el aumento de los aceites de colza y girasol. En septiembre, las cotizaciones del azúcar bajaron de un 4,2% con respecto a agosto y quedaron un 21,3% por debajo del nivel del año anterior, debido a la abundante producción de Brasil y las perspectivas favorables de las cosechas en India y Tailandia. Los productos lácteos registraron el tercer descenso mensual de precios, bajando un 2,6% de agosto y quedando un 9% por debajo del valor de septiembre del 2024. La caída se debió a las tendencias estacionales, a la baja de las cotizaciones de la mantequilla, de la leche en polvo y del queso. El índice de precios de la carne registró un aumento de 0,7% mensual en septiembre, alcanzando un nuevo máximo histórico con un aumento anual del 6,6%, impulsado por el aumento de las cotizaciones de la carne de ovino y de bovino. Siguiente. Las cotizaciones internacionales del trigo bajaron en septiembre por el tercer mes consecutivo, impulsadas por la abundante oferta generada por la cosecha de la Federación Rusa. Ay, se me fue la presentación, Danilo. Danilo, ¿estás ahí? Ok, voy de nuevo. Los precios internacionales del trigo. Las cotizaciones internacionales del trigo bajaron en septiembre por el tercer mes consecutivo, impulsadas por la abundante oferta generada por la cosecha en la Federación Rusa y otros países productores en el hemisferio norte y por la fuerte competencia internacional. La estabilidad mensual de los precios en Canadá, después de 2 meses de disminución, refleja la leve desaceleración de la cosecha en algunas zonas productoras debido a las condiciones climáticas secas. A nivel interanual, los precios fueron más altos, 4,4%, presionados por el aumento de la demanda internacional en 2024 a 2025. Los precios del trigo en Estados Unidos registraron un aumento mensual en septiembre de 1,1% debido a la fuerte presión de alza ejercida por la fuerte demanda de exportaciones. La depreciación del dólar frente al euro a mediados de septiembre contribuyó al aumento de la demanda. Interanualmente, los precios registraron una disminución del 13,3%, impulsados por la amplitud de la oferta y la competencia internacional. Siguiente. Ok. Los precios internacionales del maíz.
En septiembre, los precios internacionales de maíz registraron una leve disminución en Argentina, impulsados por las perspectivas de oferta abundante en el mercado internacional y por la suspensión temporaria de las retenciones a las exportaciones, implementada en septiembre del 2025. En los Estados Unidos, la fuerte demanda de exportaciones de maíz por la industria de piensos y por la producción de etanol más que compensó la abundante oferta de la cosecha en curso, ejerciendo una fuerte presión al alza sobre los precios, que aumentaron del 7,1% en septiembre. El aumento se reflejó en los precios internacionales del maíz en Brasil, 1,1%, impulsados también por la apreciación del real brasileiro frente al dólar. Los precios internacionales del maíz se situaron por arriba del nivel del año anterior, debido a la combinación de la menor producción anual en 2024 en los tres países analizados y un aumento de la demanda de exportaciones. Siguiente. Ahora, por último, tenemos los precios internacionales del arroz, en el cual las cotizaciones internacionales del arroz siguieron disminuyendo en Brasil, Argentina y Uruguay, presionados a la baja por la amplia disponibilidad de exportaciones y una demanda global lenta. Asimismo, en Estados Unidos, el aumento de la oferta generado por la cosecha en curso generó la reducción de los precios de las exportaciones, en paralelo con la tendencia bajista internacional. Las perspectivas por la cosecha se ubican por encima del promedio. A nivel interanual, los precios de arroz bajaron significativamente en todos los países debido al aumento de la oferta global. Y eso sería de mi parte. Cualquier duda que tengan, nos la pueden hacer llegar y nosotros se la vamos a hacer llegar a la señorita Jun. Buenas tardes. Buenas Buenas. tardes a todas, a todos. Soy Miquela, reemplazo a Jungun este año. Y nada, me encargué de la presentación que Shailis muy cordialmente y gentilmente acabas de leer. Y te agradezco y cualquier pregunta o duda que tengan, bienvenidas y quedamos a la espera. Muchas gracias, Micaela, muy amable. Cualquier duda, consulta, pueden levantar la mano, hacerla por el chat eh, o dejar su consulta por correo electrónico. Muy bien, en el chat no tenemos ninguna consulta o pregunta. Los saludos desde Panamá, dice Marco. Saludos, Marco. Bueno, entonces vamos a terminar la presentación de precios internacionales. Si no hay ninguna duda o alguna consulta para Micaela, pues pasamos al siguiente punto, que es la perspectiva regional de mercados y precios de granos básicos, que estará a cargo de Mónica. El Gracias, tiempo. Danilo. Si le parece, puedo compartir yo la pantalla. Uy, aunque creo que no puedo. Perfecto, perfecto. O si no, usted me hace el favor, que creo que no tengo permiso para compartir. Ok, Creo Ahí que ya está, tienes permiso. ya tengo, gracias. Gracias, listo. No sé si pueden verlo. Lo vemos, sí, Mónica. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a pasar a la parte regional. Como siempre, iniciar con los datos de inflación. Como pueden observar, a la izquierda tenemos la inflación anual general y a la derecha la inflación para específicamente el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. En septiembre, de manera general, la tasa de inflación incrementó ligeramente en la región. Ustedes lo pueden ver, que hay como unos ligeros repuntes. Sin embargo, en todos los casos se mantiene por debajo del 5% y en una banda o en un rango mucho más controlado respecto a lo que observamos en 2022 y 2023. Entonces ya está em,
este indicador ya está retornando a los rangos meta o los rangos que normalmente se observan en cada país, dependiendo de las políticas monetarias que se tengan en cada caso. Este incremento se vio influenciado por alzas en alojamiento, restaurantes y en el sector de educación. Mientras que en el caso de la inflación alimentaria también se mostró una tendencia al alza, como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha. De igual manera se mantiene por debajo del 5%, pero en este caso hay una combinación de factores. Tenemos alzas en productos como azúcar, aceite vegetal, proteína animal como carne y en algunos casos huevo, pero no fue en todos los países. Fueron más estos dos primeros productos. Y algunas variaciones negativas en productos como vegetales, granos básicos y frutas, de acuerdo con las tendencias estacionales. Sin embargo, estas fluctuaciones a la baja no fueron suficientes para compensar las alzas registradas en otros productos y es por eso que el indicador tiene este ligero incremento en el mes de septiembre. En cuanto al maíz blanco, sí estamos observando una tendencia bastante atípica. Ustedes pueden ver acá en el gráfico de la izquierda la la tendencia de precios para El Salvador, Guatemala, Honduras y México. De manera general, aunque el gráfico no lo parezca, el precio se mantuvo estable en septiembre. Sin embargo, las alzas fueron bastante pronunciadas en El Salvador, que es la línea azul. Esto debido a la menor disponibilidad de grano importado que ya se venía registrando desde hace varios meses como consecuencia, esto ha generado una reducción en la oferta de mercado por esta menor disponibilidad de importaciones, presionando los precios al alza. Otro factor que también está influenciando esta tendencia es el retraso en el inicio de la temporada de primera, que si bien en El Salvador la temporada ha ido pues bastante, bueno, se ha desarrollado en condiciones climáticas bastante favorables comparado con otros países de la región, aún así existieron algunos retrasos y eso extiende el periodo de precios elevados que normalmente tendría que estar cediendo en septiembre, pero aún continuamos observando estas alzas bastante pronunciadas. Son incrementos mucho más altos que lo que se observó en 2022 o 2023 y muy superiores a los niveles de pandemia. Bueno, en el caso del maíz no hubo mucho impacto durante 2020, pero también es un periodo de referencia que normalmente mencionamos. En el resto de países, por ejemplo, en Honduras, vemos que el precio se mantuvo estable con una ligera reducción de menos de 1%, y en Guatemala se registró un incremento de 5%, pero esto también coincidente con la tendencia estacional, considerando el retraso en el inicio y por ende en la salida de la cosecha de primera 2025. Respecto al año pasado, tenemos tendencias mixtas. Por ejemplo, en Guatemala, Costa Rica, México, los precios se mantienen ligeramente por debajo del nivel de septiembre de 2024. Sin embargo, en El Salvador y en Honduras, los precios están considerablemente por arriba del nivel del año anterior y del promedio de 5 años. Es especialmente alarmante el caso de El Salvador porque la variación de precios respecto al año pasado es mayor al 60% y respecto al promedio es mayor al 50%. En cuanto a la perspectiva, se espera que la oferta se mantenga cercana al promedio durante el año comercial en curso, debido a la disponibilidad de importaciones y producción regional, salvo algunas excepciones, como el caso de El Salvador. Em, la salida escalonada de la cosecha de primera podría prolongar el periodo de escasez estacional, que es lo que justamente ya estamos observando, pero esperamos que en octubre ya los precios comiencen a reflejar una ligera tendencia a la baja o a la estabilización a medida que el grano de la cosecha reciente comience a llegar al mercado. La irregularidad de lluvias durante la temporada de primera, esto especialmente en zonas del corredor seco en Guatemala y en Honduras, ha generado reducciones en los niveles de producción y de los rendimientos de pequeños productores. Si bien no esperamos que esto tenga una afectación en cuanto a al volumen de la oferta regional, la menor disponibilidad de grano para autoconsumo por estas pérdidas que se han experimentado
puede presionar la demanda de mercado al alza y eso en consecuencia también puede tener un efecto sobre los precios. En el caso de las importaciones, se espera que continúen complementando la oferta regional, especialmente en Guatemala y en Costa Rica, donde hemos visto mayores volúmenes de ingreso de maíz blanco en los años recientes. Finalmente, en cuanto a los precios, se espera que los precios del maíz se mantengan en niveles cercanos al promedio en Guatemala. Esto pues por la disponibilidad de oferta de mercado del grano en ese país. Y en el caso de El Salvador y Honduras, se espera que se mantengan muy por arriba del promedio del año pasado y del promedio quinquenal. Aparte de los factores que ya mencioné, también es importante recordar que en El Salvador y en Honduras se registraron pérdidas durante la temporada de postrera 2024. Esto debido a la tormenta tropical, me parece que fue Sara, pero hubo un fenómeno climático que se desarrolló en noviembre y esto generó pérdidas considerables, si bien la postrera no es la temporada principal de maíz en todos los casos, sí hay regiones específicas, por ejemplo el oriente de El Salvador, donde la mayoría de producción se realiza en este ciclo y pérdidas en ese momento del año sí tienen una consecuencia sobre la disponibilidad de grano local. Si a eso le sumamos la reducción en la disponibilidad de grano importado, pues tenemos condiciones suficientes para observar alzas de precios más pronunciadas. En el caso de Honduras también se registraron afectaciones, me parece que incluso mayores que en El Salvador, pero en la combinación de la cosecha local y los remanentes de cosechas anteriores que se manejaban en el Instituto de Mercadeo Agrícola, han ayudado a contener un poco las alzas, que si bien sí se han registrado, no son tan pronunciadas como lo que observamos en el caso de El Salvador. Yo me quedaría aquí con maíz y le cedería la palabra a, no sé qué, los representantes de los países. Sé que está acá Danilo. Don Marco normalmente no comenta para maíz blanco porque no es tan relevante para el caso de Panamá, pero si tiene algún aporte, bienvenido, ingeniero. Marcio, no sé si está por acá, pero bueno, si alguien se anima, adelante. Hola, Mónica, hola a todos. Eh, Hola, hola eh, Danilo, de adelante. Guate, de Guate. Sí, tal vez solo comentarles que sí, efectivamente, este año, pues los precios del maíz blanco han disminuido. El mes de septiembre fue el mes con mayor, en el que se registró el promedio más alto, ¿verdad? Mensual, 212.50, si no estoy mal, quetzales por quintal, ¿verdad? Ese es el precio más alto en este año. Sin embargo, comparado con el año pasado, pues se acercó un poco, pero todos los niveles menores. El precio del año pasado fue 220 por estas épocas también, entonces sí cabe mencionar que los precios han ido disminuyendo, ¿verdad? Las importaciones pues se han apoyado ¿cómo se llama? Con lo que se tiene, la cuota que se tiene de CAFTA y por desabastecimiento, ¿verdad? Entonces, y el 25 de septiembre se amplió el contingente que teníamos aperturado de 60.000 a partir del 1 de abril. El 25 de septiembre se amplió con 30.000 toneladas más, siendo un total de 90.000 toneladas métricas de maíz blanco, eh, con aranceles preferenciales, ¿verdad? Eh, por situaciones que se prevén, aunque se tiene una perspectiva optimista en cuanto a la producción local, se prevén ciertos escenarios en temas climáticos que pudiesen estar afectando la producción local. Entonces, previendo todo eso, pues se hizo la ampliación el 25 de septiembre, pues, se salió publicado en el diario oficial, pues esperamos que eso pueda aportar y contribuir
la tendencia de los precios en el mercado. ¿Verdad? Eso sería básicamente el tema de maíz blanco en Guatemala. Gracias. Gracias, Danilo. No sé si hay alguien más. ¿No? Bueno, Hola, hola. Ay, Marcio, adelante. Es que no veo la saludos. lista, pero adelante. Siempre es un gusto escuchar. Igualmente, saludos a todos. Bueno, desde Honduras, ahorita, como lo decía, los reportes que tengo de precios quincenales, en el caso del maíz blanco, hasta la quincena pasada estábamos presentando el precio más alto durante todo el año, de 1.450 lempiras. Ya a partir de esta quincena ha empezado a tener un decremento, baja en los precios. Eso sí que las bajas están siendo muy poco, muy bajas, 1.380 para ser exacto, por ahora. Pero hasta ahorita, hasta esta quincena, es que ha empezado a haber baja en los precios. En el caso de frijol rojo, los precios más altos de este año los tuvimos en agosto, en la segunda quincena, con 4.123 lempiras. Ya actualmente ya está presentando una baja en el precios. Estamos actualmente en 3.600 y como decía Mónica, en relación al año anterior, los precios de este año han sido bastante significativos a la alza. El año anterior estaban a 2.900, casi 3.000 y este año a 3.600 en este mismo periodo de quincena. Para el caso de arroz clasificado, los precios sí se han mantenido estables durante todo el año y en relación al año anterior también. Entonces, es la información actualmente acá en Honduras. Desde la primera semana de octubre hemos estado bajo lluvias intensas, especialmente en la zona del Pacífico y centro. Y pues hasta ahorita no se han analizado si hay pérdidas o no. Recuerden que nosotros estamos ahorita en periodo de postrera. Todavía seguimos bajo efecto de lluvia y se espera que en estas semanas y las próximas todavía los pronósticos nos dicen que vamos a estar. Pero por ahora no hay ningún tipo de levantamiento de datos exactos sobre si va a haber pérdidas o no en el caso de los granos básicos. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta quedo atento. Gracias, Marcio. Yo sí tengo una pregunta sobre el maíz blanco. Yo sé que no monitoreamos ya Nicaragua por diferentes razones, pero sí hemos escuchado o nos han llegado algunos reportes que el precio del maíz también está bastante elevado en Nicaragua. No sé si usted tiene alguna información. Ok, hay un correo que me está llegando de una fuente de información de allá, se lo voy a remitir. Ahorita voy a buscar los últimos correos que me han llegado para darle un dato exacto. Perfecto. Gracias, Muy bien, Marcio. Mónica. Feliz día a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la parte de frijol rojo. Ya Marcio nos dio un contexto para el caso específico de Honduras, pero en el resto de países, en septiembre los precios del frijol rojo mostraron tendencias mixtas respecto a lo que se observó en agosto. En El Salvador, por ejemplo, se registraron algunos incrementos estacionales, mientras que en el resto de países los precios se mantuvieron estables o disminuyeron, como ustedes lo pueden ver en el gráfico de la derecha, variaciones bastante moderadas en la mayoría, salvo Honduras, donde sí se registra una reducción un poco más importante de más de 8%. Respecto a septiembre del año pasado, los precios disminuyeron en Guatemala, México y Costa Rica. Esto pues depende de mucho de lo que está sucediendo dentro de cada uno de los países, pero en general están estos incrementos relacionados con una mayor disponibilidad de importaciones. En el caso de Costa Rica, la estabilidad cambiaria es un factor que hemos estado mencionando, yo creo que ya desde hace 2 años, porque ha tenido un efecto bastante significativo en el comportamiento de precios. Y en el caso de México, la disponibilidad de grano local proveniente de las cosechas recientes del ciclo de primavera-verano. En cuanto a El Salvador y Honduras, los precios se mantienen por arriba del año anterior y del promedio de 5 años. Similar al maíz, en este caso también estos países presentan los incrementos más pronunciados respecto al promedio quinquenal, con variaciones superiores al 30%.
En cuanto al frijol negro, los precios se mantuvieron estables, esto debido a la mejora de la disponibilidad en la oferta nacional. Si bien los volúmenes de producción de frijol que llegan al mercado durante la temporada de primera no son los más significativos, sí contribuyen a, de alguna manera, estabilizar los precios o a mantener los niveles de precio en estos meses previo a la salida de postrera. También la disponibilidad de importaciones, me parece que es importante señalar el caso de Guatemala, los contingentes de importación que se han aperturado o ampliado, los contingentes por desabastecimiento, han tenido un efecto significativo en la estabilización de precios. No podríamos relacionarlo directamente porque para eso se necesita hacer otro tipo de análisis, pero sí en Guatemala, donde esta política está vigente, se observa una mayor estabilidad respecto a países vecinos como por ejemplo El Salvador y Honduras, donde las importaciones de hecho se han mantenido bastante por debajo del promedio este año e incluso cercanas o menores al año anterior. Entonces es un elemento a considerar que creo que sí está jugando un papel en la estabilidad de precios que estamos viendo tanto para maíz blanco como para frijol negro. Entonces, Guatemala muestra prácticamente un precio estable respecto al promedio de 5 años y se observan, bueno, en el caso de frijol rojo, ya mencionaba que Honduras y El Salvador se encuentran 30% por arriba del promedio para el mismo periodo de referencia. En cuanto a la perspectiva, se prevé que la oferta regional tanto de frijol rojo como negro persista por debajo del promedio. Me estoy refiriendo a la cosecha local. En el caso del frijol rojo, las pérdidas registradas en el ciclo de postrera 2024, el retraso en el inicio de la temporada de postrera, porque como sabemos es una cadena, se retrasa la primera y las condiciones climáticas tampoco han sido las más adecuadas en días recientes, entonces vemos también un retraso en la cosecha en el inicio del ciclo de postrera. Esto limita la disponibilidad de grano local en momentos del año en el que ya de por sí tenemos una estacionalidad que marca alzas en el precio. Y bueno, de manera general, se espera que las importaciones sigan siendo un factor decisivo para estabilizar la oferta total de mercado de frijol. Ya las reducciones en la producción las venimos registrando prácticamente desde el ciclo 2019-2020. Parece que fue hace un montón de tiempo, pero desde ETA e IOTA realmente la producción regional no ha repuntado o no ha logrado recuperarse a los niveles previos a ese evento. Hemos tenido recurrentes fenómenos climáticos desde ese momento y eso también ha limitado la capacidad de recuperación de las zonas de cultivo de frijol, tanto rojo como negro, en los diferentes países. En cuanto a los precios, se espera que los precios de los frijoles negros se mantengan ligeramente superiores al promedio de 5 años y se debiliten respecto al promedio, al nivel del año pasado. Esto más que todo aplica para Guatemala, Costa Rica, em, México. Y en cuanto al frijol rojo, se espera que los precios se mantengan superiores al promedio y al año anterior. Esto debido a los factores que ya mencioné y también a la perspectiva que se tiene en este momento de mayores precipitaciones durante el desarrollo de la temporada de postrera de 2025. También habrá que ver cómo se desarrolla la temporada de apante de 2026, porque la producción proveniente de esa cosecha es de las más importantes para entender la disponibilidad de grano exportable desde Nicaragua. Entonces también va a ser otro elemento que tenemos que continuar monitoreando. Vuelvo, Marcio ya nos comentó un poco de frijol rojo. No sé si el resto de colegas quieren hacer alguna intervención para agregar algo para este producto. Hola, Mónica, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila, de Hola parte de Costa Priscila, Rica. ¿Cómo adelante. se encuentran? Bueno, viendo un poco los gráficos que Mónica presentó ahora de frijol rojo, que había una variación o un cambio menor en lo que es el frijol rojo anual
Esta diferencia es que antes Costa Rica importaba en su mayor cantidad de frijol rojo desde Nicaragua, pero por los precios elevados se ha cambiado un poco la dinámica y se ha importado más frijol rojo desde Estados Unidos. Esto se refleja en los precios y por ende una disminución anual. De hecho, Costa Rica actualmente está siendo un poco más dependiente de lo que son frijol rojo y negro de Estados Unidos. Las importaciones han aumentado significativamente con este país para poder suplir la demanda a nivel nacional. Asimismo, en el mes de septiembre, específicamente el 23, se dio, se publicó en la Gaceta, acá en el Diario Oficial de Costa Rica, lo que es el decreto del desabastecimiento del frijol para lo que son las industrias puedan importar, básicamente los que son países del Cono Sur u otros, porque con Estados Unidos, Nicaragua y Centroamérica hay un tratado de libre comercio, entonces no se paga ningún tipo de arancel, pero con este em, se hace una declaratoria por 4.189 toneladas. Fue el desabasto para este periodo. Y entonces, a partir del mes de septiembre a finales y lo que queda del año hasta enero, los industriales pueden traer frijol rojo y negro desde cualquier país, principalmente son como entran de Argentina, Brasil, frijol. Y bueno, eso es como lo que tenemos acá desde Costa Rica, principalmente con respecto a estos granos. Muchas gracias, Priscila. Con gusto. No sé si hay alguna otra intervención. Sí, efectivamente, Mónica. Bueno, tal vez solo complementar que de hecho sí los contingentes por desabastecimiento de parte de Guatemala pues sí han contribuido, ya que pues, los grandes importadores pues se abastecen, ¿verdad? Y de alguna manera ese producto va al mercado local. Entonces, en el caso de frijol, pues Guatemala ha retomado la tendencia bajista este año y comparado con el año pasado, pues la variación ha sido del 5.5%, eh, comparado contra un 4.6% del mes pasado. Entonces es como si la variación va siendo un poco mayor y los precios van beneficiando al consumidor. El año pasado, en esta época, estábamos con un precio de 740, bueno, promedio en octubre 745 quetzales el quintal, y a lo que va el mes de octubre, pues estamos registrando un promedio de 625 quetzales por quintal de frijol negro, ¿verdad? Que es para el caso de Guatemala. Igual se tienen buenas expectativas de la producción. A pesar de ello, se está analizando pues si vale la pena la ampliación del contingente o no. No se ha concluido el análisis, entonces no podríamos decirle si sí se va a dar o no, ¿verdad? Pero sí está sobre la mesa la discusión. Nada más, Danilo, gracias. gracias. No sé si está Jessica de Mineco, a veces se conecta, pero no sé si hay alguna forma de verificar la información histórica de la apertura de contingentes, porque yo sé que se le va dando seguimiento y se va publicando los que están vigentes en un año específico, pero igual podríamos platicarlo luego para ver si hay alguna posibilidad de tener acceso a la información como de años anteriores para poder indagar un poco Sí, más en ese análisis. ajá, de hecho los contingentes por desabastecimiento en el caso de frijol han ido en incremento. Ujú. El año 2024 y 2023 fueron, o hasta ahora, han sido los años con mayor volumen aperturado, alcanzando 20.000 toneladas métricas anuales, ¿verdad? O anterior a eso, hasta el 2020, hasta el 2021 no hubo. 2022 se aperturaban 5.000 toneladas métricas
desde los datos que nosotros tenemos del 2017 al 2022, se aperturaban 5.000 toneladas métricas. 22 fueron 7.000 y 23 ya alcanzaron las 20.000 toneladas, Sí, ¿verdad? Entonces, sí han venido incrementando. perfecto. Gracias, Danilo, por esa información. No sé si hay alguna otra participación o pasamos al arroz para ir finalizando. Ok. ¿Nadie más? Bueno, pasamos entonces con arroz, que como siempre se ha mantenido, bueno, el año pasado nos dio un par de problemas, pero este año se ha mantenido bastante estable. Hay algunas ligeras alzas en el caso de México específicamente, pero México tiende a tener un comportamiento un tanto distinto a Centroamérica para ese producto. Pero en septiembre, en promedio, los precios se mantuvieron estables. Esto siguiendo la tendencia del mercado internacional. Ya Shailis con la información de Miquela nos mostraban que las bajas en el caso de productores suramericanos son bastante pronunciadas y los precios en Estados Unidos pues han mantenido estables y disminuyen gradualmente, no al mismo ritmo que Suramérica, pero sí se registran precios mucho más moderados de lo que se observó el año pasado. De hecho, si ustedes pueden observar en la gráfica de la derecha, los precios se han contraído, por ejemplo, en Honduras y en Costa Rica respecto al nivel de septiembre de 2024. En Guatemala se mantienen bastante estables. Y como les mencioné, en México sí hay un fortalecimiento del precio, pero ahí hay un mayor peso de la cosecha local. Y también pues las dinámicas de mercado son un tanto distintas al resto de países. A pesar de estas reducciones o estabilidad reciente, los precios se mantienen ligeramente por arriba del promedio de 5 años, especialmente en Guatemala y en Honduras. Para El Salvador, desgraciadamente no tenemos la información en esta gráfica, pero también vemos que se mantienen superiores al promedio de 5 años con otra información a la que hemos podido tener acceso. En cuanto a las conclusiones, se las voy a dejar acá para no repetir. Van a encontrar en la presentación un pequeño resumen de lo que se ha conversado para cada indicador o cada producto. Y pues no sé si hay alguna otra intervención, ya sea del arroz o algo que quieran agregar. Los delegados pueden aportar en este momento a través del chat, levantando la mano o abriendo el micrófono, porque no, ahorita no puedo ver el chat. Así que sí, igual si hay alguna pregunta o algo que quieren que discutamos, con mucho gusto. Ya, voy a dejar de compartir para poder ver. Si no, eso era lo que tenía preparado para la parte del contexto regional. Muy bien, muchas gracias, Mónica. No sé si habrá alguna consulta, un comentario adicional. No, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que estos serían los temas de la teleconferencia de esta mañana y de este día. La damos por terminada. Solo habría que ver y ajustar la fecha para la siguiente teleconferencia. No sé si Mónica tendrá alguna fecha. Si no, pues se los trasladamos vía correo electrónico. Creo que según mis cálculos, que no sé si están correctos, les propondría el 26 de noviembre. Quiero ver, 2, 3, 4, que son 6 semanas. El miércoles 26 de noviembre. Igual, si hay alguna complicación o si alguien tiene dificultades, con gusto podemos revisar si se hace algún ajuste. Si no, a medida que nos acerquemos a la fecha, Shaylis les va a estar haciendo llegar la convocatoria.
Estamos de acuerdo. Buenos días para todos. Janet, hola, buenos días. Estamos bien, Mónica. Bendiciones a todos. Igualmente, qué gusto escucharla. Saludos a todos, hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Estamos por terminar. Saludos cordiales a todos y que tengan un excelente día. Muy amable. Un buen día, gusto de verlos. Chao. Hasta luego, que estén bien. Bye, buen día, buen Un día. abrazo.